Hola a todos, Dios les bendiga. El día de hoy queremos hacer una reflexión de la palabra de Dios y tomada de algo que me sucedió esta semana. Les cuento que yo retomé algo que yo había dejado hace muchísimos años y precisamente lo había dejado porque alguien que se supone que debió guiarme me dijo que yo no, de pronto ya ese no era mi ministerio y no debía hacerlo más. Y pues como esa persona para mí era una autoridad espiritual, pero escuchen esto lo que les voy a decir. Yo lo dejé y creí en esas palabras. Luego se me da la oportunidad en esta semana de retomar eso que yo había dejado hace tantos años y lo empecé. Y cuando me tocó el turno a mí de demostrar lo que yo sabía de técnica vocal, de canto, yo no lo quise hacer. Porque inmediatamente se me vino en mi cabeza las palabras de esa persona y eso había pasado hace muchos años. Entonces me di cuenta que en mí había algo, una barrera que no me dejaba fluir. Y yo me enfrenté a esa barrera y vine y lo comenté con mi familia. Y yo le dije al Señor, Señor, me di cuenta que hay una barrera en mí que no me está dejando fluir. Al fin de semana siguiente o a la clase siguiente me tocó el turno y pues pude hacerlo mejor. De hecho lo pude hacer, ¿sí? Con esto te quiero decir una cosa. Muchas veces queremos fluir en hacer algo que Dios quiere, porque déjame decirte que Dios pone el querer como el hacer y te da los medios, te da las formas de poder lograrlo. Muchas veces, por lo menos en mi caso era el miedo, eran esas barreras mentales, pero mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:5, en la traducción NBI, dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Yo tenía en mi cabeza una habitación, porque les cuento que cada pensamiento es como un ladrillo que uno va formando y yo de pronto tenía en mi cabeza que yo no iba a poder con eso, que yo no iba a poder retomar y pues siempre ha sido mi pasión desde que era niña, de hecho desde que tenía 6 años, pero todo por empezar a creer cosas que no van conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, número 1, que no te deja fluir en el Señor, las barreras que tú mismo creas, lo que me pasó a mí. Segundo, dice la Biblia, el pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y cuando hay pecados ocultos, no dejan que fluya el Espíritu Santo o no deja que fluya lo que Dios quiere, lo que Dios ha depositado en ti. En estos días nos ha pasado de todo, pero nos ha dejado excelentes enseñanzas y pues por eso me animé a comentarles. Resulta y pasa que una de las llaves de la cocina no estaba funcionando bien porque yo veía que bajaba poquita agua, ¿sí? Mi esposo la revisó con indicaciones de alguien que conoce muy bien el tema y nos empezó a dar pasos. Bueno, si usted revisa esta parte de aquí, y sigue saliendo poca agua, entonces váyase a este lado y si no, váyase a este lado y así, ¿sí? Así pasa en nuestras vidas. Nosotros tenemos que revisarnos nosotros mismos. Quizás le hemos creído a alguien que no somos capaces de hacer las cosas, ¿sí? Y tenemos que revisarnos si es eso. Si es eso, no le creas. Si es el pecado, apártate del pecado. Y otra cosa que muchas veces no nos deja fluir son los afanes de este mundo. Muchas veces nos dejamos llevar por los afanes, por miles y otras cosas y dejamos aparte lo de Dios, lo que Dios quiere o el plan que Dios quiere para nosotros. Dice la Biblia con respecto a eso, que por nada estéis afanosos, ¿sí? Otra cosa que no nos deja fluir, y esto, aunque lo digo de último, porque son muchas cosas más, la falta de integridad, las mentiras, que algunos dicen las mentiras piadosas, los chismes, las críticas, pero esto es súper importante lo que yo te voy a decir, y es la falta de perdón. Con respecto a esto, dice la palabra de Dios
en Mateo 18, del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dijo él. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Y nosotros a veces preferimos apartarnos de las personas que perdonarlas. Mira, nunca esperes que alguien se te acerque a ti a pedirte un perdón. A mí me han hecho muchísimas cosas y yo, pues, ¿qué he hecho? Perdonarlos. Y no porque se lo merezcan o no, es porque yo merezco estar tranquila. Tú mereces estar tranquilo. Tú mereces perdonar quizás a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. Tú mereces perdonar a tu esposa. Mereces perdonar a tu esposo. Mira, tú mereces perdonarte a ti mismo. Yo he hablado con personas que nos han dicho, mire, yo fui una madre así, de esta forma, y por eso mis hijas son así. Y yo les digo, si tú te arrepentiste ya no pasa nada, o sea, Dios no lo recuerda. Ni tú ni nadie te lo puede recordar. Tienes que perdonarte a ti mismo, perdonar a los demás y vivir en paz, no porque los demás se lo merecen, es porque es una decisión que tú mereces. ¿Y sabes por qué? Porque cada quien da lo que tiene. El Señor te bendiga y te tengas un excelente día.